José a medida que lee la carta. Y luego, después de un tiempo, María le responde y le dice: terminamos la relación. No quiero saber nada de ti. Eres un grosero. Me has ofendido. Y Pánfilo no sabía por qué. Entonces Pánfilo revisa el borrador de la carta que tenía y él había puesto un texto bíblico. Juan 4:18. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee? Juan 4:18. Juan 4:18. Alguien, a ver, como fuerte. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora es tu marido. Esto lo ha dicho con verdad. Ok, y Pánfilo comienza a jalarse los cabellos y dice: ¿por qué? Porque el verso que tenía que dedicarle era Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice Primera de Juan 4:18? A ver, ¿qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor lleva sin castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Pánfilo arruinó su vida por no saber la Biblia. Joven, que no te pase, ¿ok? Por eso estudiar la Biblia es importante. La hermenéutica también es importante, así que es lo que vamos a ver ahora en este tiempo. Así que si quieres conquistar a alguien en este tiempo, aprende la Biblia, conquista con la Biblia, ¿no? No hay nada mejor que conquistar con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, eso no tiene pierde. No tiene pierde. Bien. Quiero hacerte una pregunta. A ver. ¿Quién inventó la bombilla incandescente? ¿Ah? ¿Quién inventó? ¿Tomás Alva Edison, te aseguró? Todos nosotros pensamos que fue Tomás Alva Edison, pero realmente quien inventó la bombilla fue otro hombre llamado Joseph Wilson Swan. Este hombre que está allí, en el año 1860. Tomás Alva Edison la mejoró, pero cuando tú lees la historia, tú te das cuenta de que fue este hombre que hizo los primeros intentos para descubrir esto, para inventar esto. Y la historia dice de que arruinó muchas bombillas, al igual que seguramente Tomás Alva Edison, hasta que pudo lograrlo. Y ya Tomás Alva Edison fue perfeccionando esto. Yo me imagino la alegría y la impresión de este hombre viendo ese primer foco, ese foco incandescente, alumbrar, ¿no? Y cuando hablamos de hermenéutica, justamente estamos hablando de algo así, de encontrar la luz justamente de lo que estás queriendo descubrir, de lo que estás queriendo encontrar. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una buena interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, es muy probable que llevemos al error a muchos otros más. Lo que nosotros, por ejemplo, vemos en el libro de Génesis, cuando nosotros miramos el libro de Génesis, ¿sabes? Allí al inicio vamos a encontrar algo muy claro. Abre tu Biblia, Génesis 2:16. Génesis 2:16. En Génesis 2:16 vamos a encontrar algo que se conoce como la ortodoxia. La ortodoxia. Y la ortodoxia es cuando Dios habla. Es cuando Dios habla. Mira lo que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios está hablando, está siendo instructivo, está enseñándole al hombre lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Cada vez que Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra,
Eso es ortodoxia. Cuando tú te acercas a escudriñarla, a estudiarla, eso es ortodoxia. Pero, ¿saben qué pasó después? Si miramos Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. Vamos a ver ahora lo que es la heterodoxia. Y la heterodoxia es tergiversar lo que Dios ha dicho. Mira lo que dice el verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios habla y de pronto viene alguien y tergiversa todo lo que Dios ha hablado. El engaño, la mentira, al que muchas veces también nosotros estamos expuestos si es que no conocemos la palabra de Dios. Vemos aquí que la serpiente antigua le dice: Dios te ha dicho, ¿no? Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. Dios no había dicho eso. Dios había dicho que podías comer de todo menos de uno. La primera mentira que hallamos allí. La mujer, ¿qué responde? La mujer dice: bueno, Dios ha dicho que podemos comer, pero del fruto, dice, de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. La pregunta es, ¿Dios dijo eso? ¿Dios dijo eso? Dios dijo simplemente no coma. La mujer añade. Heterodoxia es cambiar, es añadir, y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Por eso la hermenéutica tiene que ayudarnos en esto. Vamos a ir viendo algunas definiciones que nos van a ayudar, ¿ok? Primero, la hermenéutica es la ciencia que presenta los principios, métodos y reglas de interpretación bíblica. Ojo, que estamos hablando aquí de hermenéutica bíblica porque hay otros tipos de hermenéutica. Por ejemplo, está la hermenéutica jurídica, que es un tipo de hermenéutica también. Pero aquí estamos hablando de la hermenéutica bíblica. ¿Ok? Principios. Son las leyes o reglas de carácter universal que se usan para interpretar un pasaje bíblico, y estos principios son de aplicación general. Los principios permiten estar seguros de entender y explicar los pasajes que se están estudiando. Los principios se aplican al pasaje que se está estudiando. Implica que no se debiera interpretar la palabra sin tener en cuenta estos principios, pues es posible que se produzcan errores de interpretación que confundan al creyente. Vamos a tratar aquí un poco de dar algunos alcances. Miren, este curso de hermenéutica es un curso que se da en todo un ciclo del seminario. Aquí me han pedido que lo haga en media hora. La media hora me alcanza para la introducción. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para ir entendiendo un poco, porque vamos a ir llevando un poco de este primer tema que tiene que ver con las reglas a cómo se van interpretando otros géneros en la Biblia. ¿Ok? Pero yo quisiera que tú me sigas. De pronto, si hay tiempo, podemos hacer un trabajo en grupos, una práctica en grupos, si se nos da el tiempo. Pero podemos hacerlo, ¿no? Y sacrificamos el almuerzo, ¿está bien? Doctor Julián, ¿ha escuchado el amén? Entonces no hay almuerzo. Seguimos el lado. Ok. Bien, interpretar significa entender el pasaje que se está considerando y a la luz y a la vez
el explicarlo de manera satisfactoria. No se puede explicar ningún pasaje si no se entiende. Obvio, no pretendas nunca hacer eso. Si no entiendes un pasaje, no lo expliques. Es mejor ser honesto y decir no sé, a querer darle una explicación y hacer de ello una heterodoxia, como bien lo hemos mencionado hace un momento. La interpretación no solo queda en el hecho de entender y explicar el pasaje bíblico puesto en consideración, sino que implica de manera necesaria la aplicación práctica de las verdades que están contenidas en el pasaje que se interpreta. Por lo tanto, el fin de la interpretación no es solo entender, sino el hacer práctico la palabra de Dios en la vida personal del que la estudia. Yo no solamente me debo acercar a la palabra de Dios para favorecerme intelectualmente, para tener un conocimiento de ella, sino yo me acerco a la palabra de Dios. Claro, esa palabra va a llenar mi vida, esa palabra me va a enriquecer de conocimiento, pero esa palabra yo tengo que aplicarla en mi vida. Entonces, la hermenéutica no solo debe ayudarme a interpretar bien, sino luego de interpretar bien, yo tengo que aplicar esa palabra en mi vida. Yo siempre le digo a los hermanos, a la iglesia, a los jóvenes, yo siempre les digo, la mejor forma de que uno pueda aprender la palabra de Dios es aplicándola, es practicándola. A veces uno está tratando de aprenderse de memoria, verso tras verso, pero sabes, la mejor forma de aprender su verso de memoria es cuando tú lo aplicas, cuando tú lo practicas, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos ver. Ahora, ¿por qué se debe estudiar hermenéutica? ¿Por qué se debe estudiar hermenéutica? Algunos puntos aquí. Producto del pecado, el hombre por sí está incapacitado de entender de manera correcta el sentido de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de esta capacidad, todo creyente es como un niño respecto a las verdades espirituales, por lo que necesita de herramientas que le permitan entender, mantener una correcta o darle un correcto sentido a la palabra de Dios. Una sana interpretación de las verdades de la palabra alimenta al creyente, determinando de esta manera un sano y constante y saludable crecimiento espiritual. Ahora, según de Pedro, capítulo 3, verso 18, nos va a decir: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Subraya esa palabra conocimiento, porque eso es importante. Si tienes tu Biblia, subráyala en tu Biblia. No solo es crecer en la gracia, todos nosotros anhelamos siempre la gracia de Dios, y eso está bien. La gracia de Dios siempre está allí disponible para sus hijos. Pero Pedro añade algo más, el conocimiento. Acuérdate que Pedro, cuando inició su vida con Cristo, era como un indocto. Vale decir que no tenía de pronto mucho conocimiento. Era una persona que no tenía muchos estudios. Entonces, ahora Pedro está hablando como un doctor en teología. Y Pedro habla de crecer en ese conocimiento, claro, desde el momento en que él empezó su vida con Cristo. Él vio que su vida iba en ascenso, aunque tuvo sus caídas, pero se levantaba y seguía adelante. Ahora lo vemos a él escribiendo una carta magistral donde hay teología. Algunos piensan de que Pedro no era un teólogo. Pedro era un teólogo. Y esa carta tiene teología. Y es interesante ver cómo Dios usa a Pedro en esto. Entonces Pedro está diciendo, hay que crecer en la gracia, ¿ok? Pero también hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo te hiciera la pregunta, ¿cuánto conoces de Cristo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Sabe?
Algunos solamente conocemos el ABC. Yo admiro lo que ustedes están haciendo, porque por 3 años ustedes han estado llevando estos tiempos o estos temas intensos y les está ayudando, yo lo sé. Entonces, esto obviamente los está llevando a tener un mayor conocimiento. Pero sabes, no cometas el error de pensar de que a Dios tenemos que estudiarlo. A Dios no se le estudia, a Dios se le conoce. Amén. Y le conocemos a Dios a través de su palabra. Y le conocemos a Dios a través de la experiencia, en la aplicación de esa palabra. Entonces, Pedro está diciendo, vamos a crecer. Para poder compartir con eficacia es necesario entender con claridad la palabra de Dios. No te conformes a siempre darle leche a la iglesia, a tu grupo de jóvenes o a quien tenga que compartirle. Sabes, muchos pueden haberse acostumbrado a eso, pararse y dar siempre leche espiritual. ABC. Hay que comenzar a profundizar un poco más. Y allí está justamente la sabiduría. La sabiduría tiene que ver mucho con la manera como tú profundizas en la palabra de Dios. Pedro, una vez más, mira lo que dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, aquí vamos a ver de que Pedro hace alusión a los indoctos. Los indoctos son personas que pretenden tener la capacidad de por sí de entender las escrituras, pero carecen del conocimiento de los principios básicos de la hermenéutica, lo que produce como resultado errores y doctrinas falsas. Es obvio que podemos nosotros errar en nuestra interpretación si es que no tenemos la hermenéutica y usamos las herramientas. Pero también recuerda que hay algo importante y necesario en nuestras vidas: el Espíritu Santo. Recuerda que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: Él os hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Él os llevará y os guiará a la verdad. O sea, nosotros tenemos una gran ventaja y una gran bendición: el Espíritu Santo. Es nuestro maestro por excelencia, es nuestro ayo de alguna forma, ese que nos capacita, nos unge de manera particular para poder nosotros tener una buena relación con Dios y con su palabra e interpretar bien. Entonces Pedro se dirige a los indoctos que piensan que tienen un gran conocimiento, pero realmente no tienen ningún conocimiento de las escrituras. Pero Pedro también habla de los inconstantes. Son las personas que por no tener las herramientas de interpretación abandonan el estudio de la palabra de Dios, por no tener estos elementos básicos para el estudio. Vale decir que aquel que piensa que tiene el conocimiento y no lo tiene, y el inconstante que empieza algo y no lo termina. Pedro dice al final que ellos tuercen, o sea, pervierten, desvirtúan la palabra de Dios. Es importante entender que en la palabra de Dios existe una serie de situaciones que necesitan una explicación adecuada, sin las cuales es imposible entender el mensaje y su correcta aplicación. Ejemplo, Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La pregunta es, ¿cómo interpretas esto? ¿Cómo lo interpretas?
viene y te dice, mira, la palabra de Dios dice esto. ¿Cómo lo enseñas? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, no hay tiempo para meternos a darle toda una interpretación ahorita, pero te sugiero que lo hagas en tu casa, ¿ok? Hablemos de la inspiración de la Biblia. Un elemento esencial en el estudio de la palabra de Dios es el correcto y claro entendimiento de la inspiración de la Biblia. Un inadecuado concepto quita el verdadero valor a la palabra de Dios, la rebaja al nivel de un libro escrito por hombres. Acuérdate que, si bien es cierto la palabra de Dios fue escrita por hombres, no es un libro de hombres, es un libro divino. Ahora, cuando no se entiende la inspiración de la Biblia, se pueden añadir otros libros más a la palabra escrita, tratando de darle el mismo valor que a las Sagradas Escrituras, ¿no? Ahí están los libros apócrifos, por ejemplo, que de alguna manera se les quiere dar el mismo peso que a los otros libros que son inspirados por el Señor. Al no tener un correcto concepto de la inspiración, no se acepta de manera total las Escrituras, lo que produce que en algunos casos solo se acepte como mandato aquellas partes que son de grado de conveniencia personal, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que no me conviene, y eso es lo que hacen muchas personas. Bueno, que cuando la Biblia me confronta, entonces no me conviene. Cuando la Biblia me favorece, entonces sí me conviene. Y muchos van por ese camino, lamentablemente. Un elemento esencial en el estudio de la palabra de Dios es la influencia sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los escritores, la veracidad divina, y constituyen una regla suficiente e infalible de fe y conducta. Bien, vamos a ir entrando a algunas reglas hermenéuticas, ¿ok? El principio básico es la escritura explicada por la misma escritura. Tú habrás escuchado siempre ese dicho, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? La Biblia se interpreta con la Biblia. Bueno, eso es una verdad y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿ok? La Biblia es su propio intérprete. La Biblia de por sí contiene los elementos básicos para su propia interpretación. Esto quiere decir que al estudiar cualquier pasaje de la Biblia, se debe de manera obligada a leer otros versículos que están en relación directa con el que se está examinando. Estos versículos se llaman pasajes paralelos, ¿ok? Ahí hay unos versos bíblicos que tampoco nos vamos a meter porque el tiempo no nos va a ayudar mucho, ¿ok? Ahora, existen otros pasajes que por sí tienen su propia explicación. Tal es el caso de algunas parábolas que el Señor mismo enseñó, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta de que hay parábolas que de por sí tienen una sola interpretación. A veces no vas a encontrar pasajes paralelos, ¿no? Pero la Biblia te da la interpretación. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Tú vas a encontrar, haces un estudio de la parábola del sembrador y te das cuenta de que el Señor mismo da la interpretación de esa parábola. Ok, vamos a la regla número 1. En primer lugar, es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en un sentido usual. ¿Ok? En cuanto sea posible. ¿Ok? Hay palabras que no las podemos tomar de manera usual, pero en la medida que sea posible. Cada escritor bíblico escribió en medio de una cultura específica con el propósito que las personas comprendan el mensaje presentado. Por esta razón, estos escritores usaron el lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas y de fácil comprensión. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, es cierto que uno va a tener que también introducirse al contexto, a la cultura, al idioma.
Hoy en día nosotros tenemos cantidad de versiones de la Biblia para escoger. Pero déjame decirte que no todas las versiones ayudan. Aprende a seleccionar algunas versiones de la Biblia. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, la Biblia en lenguaje textual. Es buena. La Biblia de las Américas también es una buena versión, entre otras. Pero hay que descartar algunas que no nos ayudan mucho. Por ejemplo, había salido lenguaje popular, lenguaje sencillo, Biblia para la mujer, Biblia para el joven, Biblia para los hombres, Biblia para la mascota que hay en la casa, ¿no? Entonces, encontramos un sinnúmero de versiones de la Biblia que muchas de ellas no nos ayudan. No uses una Biblia parafraseada porque no te va a ayudar. Aprende a usar Biblias que están más cerca del original, ¿no? Y esas que te he mencionado están cerca del original y es bueno tomarlas en cuenta, ¿ok? Vamos a ver la regla número 2. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto, ¿ok? Toda palabra de la Biblia está inmersa en un contexto inmediato que es el propio texto, ¿ok? Por consiguiente, el sentido de la palabra está determinado por el pensamiento que el autor se propone comunicar, ¿ok? De allí que es necesario, indispensable determinar cuál es la idea o pensamiento del texto y de acuerdo a ese pensamiento determinar el sentido de las palabras que componen el texto de referencia. Jóvenes, este es trabajo. Acuérdate que cuando tú estás queriendo hacer un estudio serio de la palabra de Dios y quieres profundizar, tú tienes que entender que ya no estás en kinder, en inicial, que ya estás en cosas mayores, que ya estás ahora siendo capaz de comer comida sólida, que te va a nutrir, que te va a ayudar, que te va a llenar. Entonces, tú tienes que entender de que vas a tener que trabajar. Y esto implica que vas a tener que tener herramientas necesarias. Y cuando hablo de herramientas necesarias, no estoy hablando, no estoy hablando de estos libros que algunos comentaristas escriben, que pueden ser buenos, pero no estoy hablando de usar comentarios, porque el comentario es algo que alguien estudió y que sacó sus propias conclusiones. Estoy hablando de herramientas que verdaderamente te van a llevar a ti a hacer tu propio comentario, profundizar tú de manera particular. Un diccionario griego, en hebreo, por ejemplo, son algunas de las herramientas que vas a tener que ir usando. Y algunas otras cosas, algunas otras herramientas que vamos a ir viendo aquí en el camino. Ahora, cuando nosotros miramos esto, tenemos que considerar el testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo, porque acuérdate, ¿por qué es preparación para el Nuevo? Porque el Antiguo Testamento, ¿hacia quién apunta? ¿Ah? ¿A quién apunta el Antiguo Testamento? A Cristo, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo Testamento, ¿ok? No hay un solo libro del Antiguo Testamento que no tenga que ver con Cristo. Todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Hay una referencia mesiánica en todos los libros del Antiguo Testamento.
Aún en el libro de Cantares hay referencias al Mesías. Entonces, el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros consideramos la idea central del libro, entonces vamos a darnos cuenta de que estamos dando un buen paso. Cuando tú encuentras la idea central de lo que estás estudiando, entonces estás dando un buen paso para sacar importantes conclusiones. Considera el autor del libro. Cada autor tiene sus propias particularidades, por consiguiente usa las palabras de acuerdo a estas. Por ejemplo, Juan usa el término creer, no en el sentido de una aceptación o afirmación mental de una realidad, sino en el pleno sentido de confiar en Dios, ¿no? Entonces, mira cómo cambia, ¿no? Para ti la palabra creer, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa es la palabra creer para ti? ¿Confiar? ¿Sí? Pero mira, cuando nosotros miramos el ejemplo que estamos poniendo acá, vamos a entender que algunos pueden usar ese término creer, no en ese sentido de aceptación, en ese sentido de afirmación lo pueden usar, pero Juan lo está usando en el sentido de confiar en el Señor. Así que la regla número 2 es tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. La regla número 3, es necesario considerar el contexto del pasaje. Y esto es importante. Considera el contexto del pasaje. El contexto son los versículos antes y después del texto que se estudia. Vamos a encontrar aquí algunos tipos de contexto. El contexto puede ser contexto inmediato, son los versículos que rodean de modo inmediato al texto que se está estudiando. El contexto mediato son los capítulos que rodean al capítulo donde está el versículo que se está estudiando. El contexto testamentario, en qué testamento está el texto que se estudia, y el contexto general, que es el de toda la Biblia. O sea, yo no puedo estudiar un solo pasaje y de pronto no considerar el contexto. ¿Saben que eso hacen algunas religiones? ¿Alguna vez has conversado con un testigo de Jehová? Otros de los que están ahorita haciendo su campaña van de puerta en puerta, no sé si habrá llegado al lugar donde estás, son estos que predican acerca de la diosa madre. ¿Has conversado con alguno de ellos en algún momento? Partidario de la diosa madre. Yo creo que todos nos hemos chocado, por ejemplo, con un testigo de Jehová. Y tú te vas a dar cuenta que todos los argumentos que tienen los testigos de Jehová son argumentos que están fuera del contexto. Usan versos aislados para enseñar su doctrina, pero no revisan lo que hay alrededor, no revisan el contexto como lo estamos viendo nosotros ahora aquí. Cada vez que tú estudies la palabra de Dios, cada vez que abras la Biblia, que quieras hacer un estudio serio, entonces tú necesitas mirar el contexto. El contexto te enriquece, te ayuda a tener otra perspectiva, amplía tu visión de lo que estás estudiando, ¿no? Si no consideras el contexto, es muy probable que te salgas de la verdadera enseñanza que trae el texto. Bien, el contexto brinda la información necesaria para interpretar de manera correcta un versículo específico. Entonces, no te olvides de considerar el contexto. Regla número 4.
todo pasaje bíblico debe ser interpretado. Todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. ¿Ok? Los pasajes paralelos son aquellos textos bíblicos que tratan del mismo tema o incidente. Por ejemplo, los evangelios están llenos de pasajes paralelos. Tú vas a encontrar allí de que lo que dice Mateo lo vas a encontrar muy probablemente en Marcos, en Lucas, ¿no? Sobre todo en los evangelios sinópticos vas a encontrarte mucho paralelismo allí. Entonces considera los pasajes, los textos paralelos aquí. Para hacer pasajes paralelos, un pasaje debe ser interpretado a la luz del otro. De manera general, el pasaje paralelo complementa, explica o aclara el sentido y significado del pasaje que se está estudiando. ¿Okay? Existen varios tipos de pasajes paralelos. Los más importantes son los paralelos aparentes, cuando las palabras o fraseología son iguales, ¿no? Entonces brindan un punto de ayuda. Los paralelos de palabras es cuando en otros textos se encuentra la misma palabra, frase que permite una correcta interpretación al pasaje estudiado. Y están los